Buenas tardes, mi nombre es José Alberto García Martínez. Presento la evidencia de aprendizaje, entrevista de selección tradicional y por competencias. El proceso de selección de personal comienza con la existencia de un puesto de trabajo sin cubrir, al que se hace necesario asignar un trabajador. Este proceso pasa por diferentes momentos, mediante los cuales la persona seleccionada para ocupar el puesto tendrá un desempeño acorde a sus funciones, contribuyendo al logro de los objetivos organizacionales. La selección de personal se define como el proceso que consiste en elegir entre diversos candidatos para un cargo, cuando se ha estimado útil crear, mantener o transformar ese cargo. Las etapas del proceso de selección de personal son el análisis, reclutamiento, selección e incorporación. El análisis permite determinar las conductas, tareas y funciones que están comprendidas en el contenido de un puesto de trabajo, como son las aptitudes, habilidades, conocimientos y competencias. Reclutamiento es un conjunto de procedimientos que tienden a atraer candidatos potencialmente cualificados y capaces de ocupar cargos dentro de una organización, ya sea de manera interna o buscando candidatos externos a la organización. Selección. El criterio de selección se fundamenta en los datos e información que se posea respecto del cargo. La selección se configura básicamente como un proceso de comparación y decisión, puesto que de un lado está el análisis y las especificaciones del cargo y del otro candidatos profundamente diferenciados entre sí. Incorporación a la organización. Es el proceso mediante el cual los nuevos empleados son integrados en la empresa, en su unidad y en su puesto de trabajo. Este proceso debe contemplar las acciones necesarias para que el nuevo trabajador pueda conocer la empresa y el personal que trabaja en ella, así como información detallada sobre la empresa en general y sobre el puesto de trabajo. Elementos que diferencian la selección tradicional de la selección por competencia. La entrevista tradicional empieza con preguntas o comentarios aparentemente sin importancia. La intención es romper el hielo, para luego pasar a plantear cuestiones más directas sobre el currículum del postulante. La entrevista tradicional busca indagar sobre la experiencia previa de un candidato, conocer su inteligencia y los puestos desempeñados. Preguntas de entrevista tradicional. Cuéntame algo sobre usted, qué estudios tiene, cuáles son sus metas laborales a corto y largo plazo, etc. Entrevista por competencia. Valora la información y experiencia. Las preguntas se basan en particular en situaciones reales o ficticias y apuntarán a evaluar una competencia determinada. La entrevista por competencias consiste en la búsqueda de evidencias situacionales del pasado vinculadas con las competencias analizadas, preguntando sobre situaciones y dificultades con las que la persona ha tenido que enfrentarse. Preguntas de entrevista por competencia. En tu último trabajo, ¿cuáles fueron tus logros más importantes? ¿Cuáles fueron las funciones que más te gustaban en tu último trabajo? ¿Has ayudado a alguno de tus compañeros para que consiga sus objetivos? ¿Cómo? Entre las diferencias de entrevista tradicional y entrevista por competencia tenemos que la entrevista tradicional se centra en impresiones subjetivas, es decir, enfoque de rasgos. La entrevista por competencia se centra en el comportamiento de la persona que puede observarse y medirse. La entrevista tradicional se basa en la selección para funciones bien definidas y estables. La entrevista por competencias se basa en la selección para funciones multidisciplinares y roles cambiantes. La entrevista tradicional se enfoca únicamente en la experiencia académica y profesional. La entrevista por competencias busca ver si el perfil del candidato cuenta con la experiencia. En la entrevista tradicional se evalúan características similares a las competencias, como trabajo en equipo, don de mando, entre otras. Las competencias son definidas de la misma manera para todos los departamentos de la organización, por lo que éstas pueden variar en cada organización. La definición de las características que se buscan en un candidato es estándar
La evaluación de las competencias se hace con base en conductas observables basadas en comportamientos reales del pasado. La entrevista tradicional por lo general va acompañada de test psicométricos y es indispensable que lo realice un especialista en el área. La entrevista por competencias debe ser realizada por una persona capacitada en competencias que conozca bien el tema, sin importar si es psicólogo o especialista en recursos humanos. Una de las inquietudes que tienen las organizaciones es elegir empleados con las habilidades y conocimientos adecuados para desempeñar los requerimientos de los puestos vacantes. Esto se logra mediante un adecuado proceso de selección de personal, ya sea interna o externamente, con el fin de elegir al candidato ideal para que desempeñe las funciones que exige el puesto a ocuparse. Muchas gracias.